Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pieza que es Stitch, que es de la caricatura Lilo y Stitch. Me estuvieron pidiendo esta pieza, así que espero que les guste a las que me lo estuvieron pidiendo. Y para hacerlo estuve utilizando la puntada peyote impar y también la puntada ladrillo. Si quieren ver el diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Y antes de continuar no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like al video, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir también. Y sin más, comencemos con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores de Delicas o Miyuki en el número 110 y estoy utilizando un tono blanco mate, un tono negro, también es un tono mate, este tono rosa, un tono azul claro y un tono de azul más oscuro. Este es el número para este tono blanco, este es el número del negro, el rosa, este azul y este es el siguiente azul. También voy a utilizar una aguja del número 11 y este hilo de nylon en la talla D. Ya coloqué el hilo en mi aguja y tengo más o menos 1,5 metros. En caso de necesitar más hilo lo podemos ir colocando poco a poco. Ahora voy a tomar 2 delicas del tono azul. Este es el tono oscuro, las voy a llevar por el hilo. Y aquí voy a dejar un poco de hilo al final. Me voy a regresar aquí. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy tomando 2 del tono azul, una negra, una azul, una negra y aquí tengo 10 del tono azul, 5 y 5 son 10. Ahí pueden ver, son 10 delicas, las llevo todas por el hilo. Ahora aquí voy a dejar estas 2 delicas y regreso la aguja en la tercera. Voy a continuar con este color, voy a colocar 3 y ahí dejo una delica, paso en la siguiente. Estoy utilizando la puntada peyote, de nuevo tomo una, dejo una delica y paso en el siguiente hilo. Siguiente delica, dejo una y paso en la siguiente. Ahora voy a tomar el negro, voy a colocar 3, dejo una, paso en la siguiente delica. Dejo una delica y paso en esta siguiente. Siguiente delica, dejo una y paso en esta. Ahora aquí voy a pasar la aguja en esta delica. Ahora aquí ya terminé la vuelta, voy a pasar mi aguja hacia esta delica. Voy a voltear mi trabajo hacia acá y continúo con este mismo tono azul. Voy a colocar 3 delicas, una en cada espacio. Aquí ya tengo las 3 azules, ahora tomo una de este tono azul, el azul claro. Vuelvo a tomar el tono oscuro y coloco 3. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá y de nuevo voy a voltear. Aquí voy a continuar con el tono azul, voy a colocar 4.
Ahora tomo el negro, coloco 2. Vuelvo a tomar el tono azul y coloco 1. Continúo con la siguiente vuelta, tomo una de este tono azul. Tomo el negro, coloco 3. Vuelvo a tomar este azul y coloco 4 delicas. Aquí voy a pasar mi aguja por 2 delicas. Tomo la siguiente delica, que es la cuarta, y paso hacia abajo en esta. Ahora me voy a regresar pasando por esta delica. Paso aquí. Y de nuevo voy hacia abajo en esta. Voy a continuar con este mismo tono. Voy a colocar 4. Ahora tomo el negro, coloco 2. Un azul. Ahora de nuevo voy a tomar este tono azul y voy a colocar una en cada espacio. En total sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí paso por 2 delicas y esta la paso aquí hacia abajo. Ahora me regreso aquí. Y de nuevo paso hacia abajo en este. Ahora de nuevo tomo el color azul y voy a colocar 3. Una del tono azul claro. Continúo con el azul y voy a colocar 3. Ahora aquí necesito llevar mi aguja hacia atrás en esta delica, así que voy a hacer una disminución con mi hilo pasando hacia atrás por estas 2 delicas. Ahora voy hacia abajo por una y tomo de nuevo esta delica y aquí continúo con la vuelta. Ahora voy a tomar un azul, dos negras, una de este tono azul claro, 2 de este tono azul, de nuevo tomo este azul, coloco 2, una del azul claro, 2 negras, de nuevo una de este tono azul claro, paso esta siguiente delica y tomo una de este tono azul, paso hacia arriba por esta delica y me regreso hacia abajo por 2.
Ahora tomo esta delica y aquí continúo con la vuelta. Aquí tomo una de este tono azul oscuro, una negra, una blanca, una de este tono azul. Vuelvo a tomar este tono y coloco dos. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo. Voy a pasar mi aguja aquí por dos delicas. Tomo una delica hacia arriba. Y voy hacia abajo en este. Aquí voy a tomar una azul. Una del tono claro. Dos negras. Una de este tono claro. De nuevo tomo una azul. Una de este tono claro. Una negra. De nuevo una azul. Y de nuevo tomo una de este azul oscuro. Ahora de nuevo hago una disminución con mi hilo. Voy por dos delicas hacia abajo. Me regreso aquí por una delica. Y de nuevo hacia abajo. Vuelvo a tomar una del tono azul oscuro. Dos de este tono claro. Una de este tono oscuro. Voy a continuar aquí con este tono. Coloco dos de este azul oscuro. Una del azul claro. Dos del tono oscuro. Paso por dos delicas. Y tomo la siguiente azul. Paso hacia abajo en este. Ahora me regreso hacia arriba por dos delicas. Y vuelvo hacia abajo aquí. Continúo con el tono azul. Voy a colocar 4. Voy a voltear así. Y tomo dos delicas. Paso aquí en este hilo. Paso hacia arriba. Vuelvo a voltear. Y me regreso aquí. Continúo con este mismo tono. Voy a colocar 5. Paso aquí por dos delicas. Tomo esta siguiente y paso hacia abajo. Me regreso hacia acá por dos delicas. Y de nuevo voy hacia abajo. Continúo con este tono azul. Coloco 4. Ahí paso por dos delicas. Ahora tomo una negra y me regreso pasando aquí. Voy hacia abajo por dos delicas.
y voy hacia arriba aquí. Continúo con este tono azul, coloco 2. Una del tono rosa. Un azul, paso aquí por 2 delicas. De nuevo tomo una rosa, voy hacia abajo aquí. Y me regreso hacia arriba por 2. Ahora aquí voy a hacer un aumento y voy a pasar por mi aguja 6 delicas azules. Las llevo por el hilo. Ahora voy a dejar estas dos y me regreso en esta. Jalo el hilo. Continúo con el azul, coloco 2, dejo una delica aquí, paso en esta siguiente. De nuevo tomo una delica y paso aquí. Así ya tengo hecho este aumento. Ahora me regreso por estas dos. Voy a continuar aquí con el tono rosa y voy a colocar 2. Aquí me voy a regresar tomando de nuevo el tono rosa. Voy a colocar 5. Aquí continúo con el tono azul, coloco 3. Aquí paso por 2 delicas. Tomo la tercera azul y la paso aquí hacia arriba. Me regreso por 2 delicas hacia abajo. Aquí voy a continuar, tomo el color negro, coloco 2. Ahí ya tengo las dos negras. Ahora me voy a regresar hacia abajo para colocar una delica más que va a quedar entre estas dos negras. Y lo voy a hacer de una vez porque ya no vamos a regresar a esta parte de la pieza. Vamos a ir trabajando hacia arriba. Ya esto quedaría terminado en la parte de abajo, así que de una vez lo voy a hacer. Y me estoy regresando hacia abajo. Ahora me regreso aquí. Y tomo una delica azul. Paso en estas dos delicas. Ahora aquí tomo una de este tono azul. Voy a tomar el tono rosa, coloco 4. Continúo con el rosa, voy a colocar 5. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia esta rosa hacia arriba, así que voy a pasar mi aguja hacia acá.
por 2 delicas. Tomo una hacia abajo y una hacia arriba. De nuevo voy a continuar con el rosa, coloco 4. Ahora tomo un azul, 2 rosas, un azul, me regreso hacia arriba aquí tomando 2 delicas, ahora continúo con este tono azul, coloco 3, paso 2 delicas hacia abajo, una hacia arriba y una hacia abajo. Voy a tomar 2 azules, ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba y la voy a llevar hasta aquí en esta delica rosa. Ahora aquí voy a hacer la puntada ladrillo o break stitch. Voy a tomar un azul y una rosa y paso aquí en este hilo. Ahora tomo una rosa, un azul, ahora de nuevo tomo un azul y una rosa y aquí voy a hacer una disminución. Dejo el primer hilo, paso mi aguja en el segundo. Ahora me voy a regresar hacia acá para acomodar esta delica que queda levantada. Paso hacia abajo en esta azul, tomo una rosa, jalo el hilo y voy hacia arriba aquí por estas dos. Ahora tomo una rosa, aquí tomo 2 rosas y voy a dejar el primer hilo, me voy al segundo ya que también es una disminución y paso aquí. Me regreso para acomodar esta delica.
y voy hacia arriba. Tomo un azul, la paso en el mismo hilo donde pasé las dos rosas. Y ahora tomo dos azules, de nuevo hago disminución, dejo el primer hilo, paso en el segundo. Y de nuevo regreso hacia acá para acomodar la delica que queda levantada. Y así terminamos ya esta orejita y tenemos terminada la mitad de nuestra pieza. Ahora vamos a llevar nuestro hilo hacia acá para continuar con la pieza de este lado. Así que voy a ir bajando mi hilo por las delicas, llevándolo hacia acá hasta llevarlo en esta delica hacia arriba. Aquí ya tengo la aguja en esta delica y volteé mi trabajo para seguir trabajando del lado derecho. Continúo aquí tomando un azul. Ahora dos negras. Una del tono azul claro. Dos de este tono azul. Continúo con este tono azul, coloco dos. Un azul. Dos negras. Un azul. Paso mi aguja por dos delicas. Y tomo una de este azul, la paso aquí hacia arriba. Y me regreso de nuevo hacia abajo por dos delicas. Ahora tomo un azul, una negra, una blanca, un azul, dos de este tono. Ahora voy a hacer disminución con mi hilo pasando hacia abajo por dos delicas. Voy hacia arriba por una. Y de nuevo hacia abajo por una delica. Y aquí voy a tomar un azul. Una del azul claro. Dos negras. Una del azul claro. Y aquí continúo tomando una del tono azul, una del tono claro, una negra, un azul y una del tono oscuro. Ahora de nuevo me regreso aquí tomando dos delicas. Una hacia arriba y una hacia abajo. Ahora continúo con una del tono oscuro, dos de este tono azul claro,
un azul. Ahora tomo de nuevo este tono, coloco 2. Un azul claro. 2 de este tono azul. Paso aquí por 2. Y tomo la segunda delica, la paso hacia abajo aquí. Ahora me regreso acá, pasando 2 delicas. Y de nuevo voy hacia abajo para continuar. De nuevo voy a tomar el azul, coloco 4. Me regreso aquí y coloco 2 de este tono azul oscuro. Una rosa. Un azul. Paso aquí por 2 delicas. Tomo una rosa. Paso aquí hacia abajo. Y me regreso aquí hacia arriba. Aquí continúo con el rosa, coloco 2. Tomo el azul, coloco 2. Voy a voltear mi trabajo así. Y voy a tomar un azul y una negra. De nuevo un azul. Ahora volteo de nuevo. Voy a pasar mi aguja aquí por 2 delicas. Y me regreso por 2 hacia abajo. Ahora tomo una negra. 2 azules. Y me voy a regresar aquí hacia abajo pasando por 2 delicas. Tomo una hacia arriba y una hacia abajo. Ahora voy a tomar 2 delicas azules. Me regreso pasando 2 delicas hacia arriba. Voy hacia abajo por una delica y de nuevo hacia arriba. Y ahora tomo una negra. Paso aquí por estas 3 delicas. Continúo con el rosa, paso aquí. Tomo otra rosa y voy hacia abajo en esta delica. Me regreso hacia arriba de nuevo. Ahora de nuevo tomo el rosa y coloco 2. Ahora de nuevo me voy a regresar hacia arriba, pasando 2 delicas. Voy hacia abajo por una y de nuevo hacia arriba. Continúo con el rosa, coloco 2, paso aquí por 2 delicas, tomo la siguiente y voy hacia abajo aquí. Voy a pasar mi aguja en la siguiente delica rosa y me regreso en esta. Y aquí tomo un azul, paso hacia abajo en esta.
y me regreso hacia arriba por 2. Paso aquí y aquí. Ahora de aquí en adelante de nuevo vamos a utilizar la puntada ladrillo. Aquí ya voy a continuar y estuve colocando un poco más de hilo ya que no tenía suficiente, pero lo llevé al mismo lugar donde tenía el anterior. Y aquí voy a comenzar tomando un azul y una rosa y paso en este hilo. Continúo con el rosa hasta tener un total de 3. Un azul. Ahora aquí de nuevo tomo un azul y una rosa y me regreso pasando en esta delica. Continúo con el rosa hasta tener 3. Un azul. Vuelvo a tomar un azul y una rosa y paso en el primer hilo. Continúo con el tono rosa hasta tener 3. Dos azules. De nuevo tomo un azul y una rosa y hago una disminución pasando en el segundo hilo. Continúo con el rosa hasta tener 3. Un azul. De nuevo tomo un azul y una rosa y hago una disminución, paso en el segundo hilo. Ahora acomodo la delica de la orilla. Tomo otra rosa. Dos azules. De nuevo un azul y una rosa y hago de nuevo una disminución, paso en el segundo hilo. Continúo con el rosa hasta tener 3.
un azul, de nuevo un azul y una rosa y hago una disminución, tomo el segundo hilo, ahora me regreso para acomodar esta delica. Una rosa, un azul, ahora aquí tomo dos rosas y paso en el segundo hilo haciendo otra disminución. Un azul, y ahora tomo dos azules, paso en el segundo hilo, y así ya queda terminada nuestra pieza. Ahora hay que esconder los dos hilos pasándolos entre las delicas. Ya le escondí el hilo y así ya queda terminada esta pieza. Espero que les haya gustado. No olviden que si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.